que la inteligencia artificial es un complemento, pero que si las personas lo ven como una amenaza va a ser mucho más complejo la adopción humano. El reto más grande es cómo empiezo a pensar, porque creo que durante mucho tiempo nos hemos enfocado simplemente en hacer y el pensar se ha quedado de un lado. Como difícil de entender, como un país como Estados Unidos, que tiene tanta innovación, las personas tienen tanto miedo y no están aplicando inteligencia artificial. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast, nuestro primer episodio, donde estamos hablando de temas de inteligencia artificial, donde hablamos de automatización de procesos. Vamos a desvelar muchas cosas y tengo el honor de tener en este primer episodio a mi hermano, Jeremy Quintero, especialista en análisis de datos, también trabaja en una importante organización a nivel internacional de telecomunicaciones y además un coequipero de sueños. Jeremy, bienvenido. También es administrador de empresas. Es un gusto tenerlo aquí, ver cómo también todo tu conocimiento se combina con lo que logramos hacer en los procesos de inteligencia artificial. Entonces, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Juan, por la invitación. En este espacio lo que queremos hablar o lo que quiero dialogar con mi hermano, con el que hemos venido trabajando en varios proyectos, es lo que nadie nos dice de inteligencia artificial y lo que estamos viendo hoy en día. Nadie nos dice de inteligencia artificial. Cosas o de los grandes aprendizajes que hemos tenido en el último tiempo es que nos hemos dado cuenta que las personas no saben lo que quieren. Tal cual. Muchos hablan de inteligencia artificial, dicen, yo quiero utilizarla para mejorar mi productividad, pero a veces no tienen en cuenta realmente los procesos que están trabajando actualmente sus compañías y eso les va a afectar, ¿sí? A veces ni siquiera tienen los datos limpios, que es una de las cosas más importantes que se debe tener en cuenta al trabajar con IA. Tú que eres un científico de datos, que has manejado también temas de reportes en las organizaciones en las que has trabajado, ¿qué crees que termina siendo un determinante de que un proceso que implemente o que contemple inteligencia artificial tenga un buen resultado? Yo creo que principalmente entender los procesos de la compañía, ¿sí? Saber qué es lo que estamos haciendo, ver qué cosas realmente se pueden automatizar, qué cosas necesitamos que obviamente haya un humano que interactúe, que vea el proceso, porque la IA va a tener sesgos, ¿sí? Y algo muy importante es lo que hablamos, la data. La data es 100% importante. Si tú no tienes datos actualizados, datos correctos, las decisiones que vaya a tomar la inteligencia artificial o que podrías tomar tú al hacer el proceso manual, pues no van a ser las correctas. Yo creo que una de las cosas que también nos hemos dado cuenta es que muchos de las personas o de los clientes tienen un tema y es que no saben ni qué data tienen, ni saben cómo la tienen organizada. Exacto, con las cosas que nos hemos enfrentado, ha sido muy interesante ver cómo a veces el cliente cree que ya tiene una solución robusta, que sus procesos están correctos, pero cuando nosotros vamos y analizamos los datos vemos que las cosas están mal, ¿sí? Hacemos un diagnóstico de los datos, de cuáles son esos procesos que llevan a cabo y ahí vemos que no todo funciona de la forma correcta. Y entonces hay una cosa que nos damos cuenta y que nos generaba como mucha intriga y es que en el quehacer de esa empresa, por dentro, ellos están nublados, están siempre enfocados y uno simplemente viendo un dato, una parte de la información ya dice, esto está completamente equivocado. Sí, tienes toda la razón. Creo que a veces, y es algo que cometen muchos empresarios, es nos centramos o nos enfocamos en lo que consideramos que es correcto, ¿cierto? Pero cuando nosotros lo empezamos a revisar y tenemos vistas de diferentes tipos de negocios, de pronto tenemos otro tipo de formaciones y vemos el panorama completo, vemos que tienen muchísimo más potencial. Y cuando aplican inteligencia artificial en sus procesos, con desarrollos que se ajustan realmente a la medida de lo que ellos hacen, vemos que realmente sí pueden tener un potencial muy grande y que les va a servir pues también para su rentabilidad. Una de las cosas que nos estamos dando cuenta también es que obviamente está este mito de la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos, ¿no? Y es lo que mucho se vende, hay muchos contenidos que dicen, ay, empieza a aprender porque si no aprendes ya, te van a reemplazar. Y en gran medida lo que hay que entender un poco, y creo que lo vemos también en el proceso ya de implementación con empresas y procesos, es que la inteligencia artificial es un complemento, pero que si las personas lo ven como una amenaza va a ser mucho más complejo la adopción. ¿Tú cómo ves esa parte? Pues mira, sí, justamente hay mucho miedo alrededor de eso, pero si nosotros nos ponemos a analizar un poco más el detalle, lo que ayuda a la inteligencia artificial es a potencializar tus habilidades. Cosas que antes no teníamos antes.
Por ejemplo, si quieres aprender un lenguaje de programación, una herramienta específica, no sé, Power BI, quieres saber de Python, puedes ayudarte con la inteligencia artificial para aprender. Hay algo que sí es muy relevante y es todos tenemos que aprender de inteligencia artificial. Hay que saber cómo utilizarla. Hay que identificar también cuando ella se equivoca. Y vamos a algo muy importante, es que independientemente nosotros debemos tener ciertas bases o fundamentos para poder hacer un examen correcto de la información que nos está arrojando y así poder generar el producto que necesitamos en ese caso. Eso es muy interesante porque muchas veces siento que, como se dice coloquialmente, las personas están comiendo entero lo que les está dando la inteligencia artificial. El otro día me escribió alguien, Juan, queremos optimizar un proceso de cómo se manejan las órdenes del médico o cómo hace la prescripción médica porque lo conectamos a ChatGPT y no está estructurando bien la información. Y yo entraba como en cuenta o me daba cuenta de algo que hablábamos los dos y es, no todos los procesos necesitan de inteligencia artificial. Estamos en un momento donde sí hablamos de mucha IA, pero al fin y al cabo hay cosas que se resuelven solo con código. Exacto. Ahí es como dicen, quieres matar un zancudo con una bazooka, ¿sí? O sea, hay herramientas específicas de acuerdo a la necesidad que tú necesitas abordar. Y es muy importante ver que realmente algunos procesos no necesitan inteligencia artificial. Hay cosas que puedes hacer automatización. Por ejemplo, en la suite de Microsoft tenemos Power Automate que te permite automatizar ciertos procesos, pero ya hay cosas donde realmente necesitas como que lo haga un humano, ¿cierto? Entonces, en algún momento te lo comentaba, tenemos a veces solicitudes, bueno, quiero entrenar un agente que me permita hacer ventas, ¿sí? Pero cuando generamos el promo, creamos el promo, ¿qué información le estamos dando? Si le estamos dando información relevante, hay que pensar que eso es como si fuera un nuevo colaborador que ingresa a nuestra organización. Tenemos que capacitarlo, indicarle específicamente qué es lo que tiene que hacer y así asegurar las ventas. Y algo que estaba pensando también con lo que me dices, y lo encontrábamos justamente en un meme en estos días, es si tú le das basura, vas a recibir basura potencial al cuadrado o al cubo. Ajá. Entonces, creo que una de las cosas más curiosas de todo lo que está pasando ahorita es, muchas personas tienen miedo. De hecho, en la conferencia en la que estuve en Miami me di cuenta de eso y me era muy como difícil de entender cómo un país como Estados Unidos, que tiene tanta innovación, las personas tienen tanto miedo y no están aplicando inteligencia artificial. Una de las primeras cosas, hay miedo. Lo segundo, aparte de que hay miedo, el conocimiento es tan grande que las personas piensan que todo es inteligencia artificial o que en todo se debe aplicar inteligencia artificial. Y lo tercero, hay un tema que también se está volviendo un tabú y tú que también manejas temas de programación, haces automatizaciones, creo que me puedes dar una respuesta muy centrada en esta parte y es, aparte de que todo el mundo dice que la inteligencia artificial puede funcionar o funciona para todo, también están diciendo que no es necesario ya saber de código. No, ahí hay un gran error. Es importante porque vemos que de pronto todas las herramientas que están vendiendo o las soluciones que están vendiendo en temas de inteligencia artificial dicen, es no code. Tú no tienes que saber de código, solo ingresas un prompt y ya está todo, ¿cierto? Pero realmente hay algunas bases que son bastante importantes para poder nosotros empezar a trabajar con ello, ¿sí? Sí se necesita tener conocimientos de programación porque si tú quieres tener una solución más robusta, vas a necesitar programar. O sea, sí o sí vas a necesitar un programador. Por eso decimos que igual no van a desaparecer los desarrolladores. Los desarrolladores son fundamentales. Lo que pasa es que con la inteligencia artificial se van a potenciar aún más, ¿sí? Pero sí es importante los conocimientos y las bases. ¿Cuál crees que ha sido un problema, un reto tuyo que lograste solucionar con ayuda de inteligencia artificial? Algo que tú digas, uy, sin inteligencia artificial no hubiese podido tener la capacidad de resolver esto de la misma forma, más rápido, más ágil. ¿Cuál crees que pudo haber sido un reto de este talante? Pues mira, yo creo que se puede tomar desde varias aristas, ¿no? Lo que te decía, primero en temas de aprendizaje. O sea, tenemos bases de conocimiento inmensas en Internet y eso ya lo tienen las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, tú puedes aprender de allí. Creo que esa es una solución. Primero, temas de educación, ¿sí? Que te enseñen, pero siempre siendo crítico, ¿no? Porque pues, te puede dar como algunos ejemplos y cuando te empiezas a aprender, por ejemplo, de código o de algún tema de funciones, siempre tienes que probarlo, ¿sí? Testear. Efectivamente me está dando el resultado que es. En algunas capacitaciones que yo he dado, justo hablo de eso con mis alumnos, es no creas al 100% en lo que te dice, haz un testeo, revísalo. Es como cuando tú haces, trabajas en Excel, que es como lo básico
cuando empieces en el mundo de los datos, es, bueno, de eso que yo estoy generando, la fórmula que estoy haciendo, efectivamente me está dando los resultados que yo espero, ¿sí? Entonces, 100% para el tema de educación. Y en algunos temas, por ejemplo, ya tenemos temas de GitHub. Sí, Maneja también un tema de Copilot, donde te permite mejorar un tema de código, hacer algunos análisis del código que estás generando, te ayuda a depurar errores, entonces es muy eficiente, ¿sí? Para ese tipo de desarrollos, y creo que te ayuda a potencializar, porque a veces lo que hacíamos antes era ir a páginas como Stack Overflow, sí. ir y buscar el error, a ver si encontrábamos la respuesta, y te demorabas horas y horas y horas. Ahí es donde se potencializa. Ya no vas a tener que estar horas y horas buscando el error. Ya tienes un asistente, ¿sí? Está basado en inteligencia artificial y que te va a permitir resolver esos inconvenientes. Súper. Una de las cosas que el otro día estaba haciendo una configuración, se me cayó una página web. Y la verdad, pues yo de temas de configuración de páginas web no soy el más ducho, no soy el más hábil. Y yo decía, ¿y ahora qué? Pero le comenté el problema, no sé qué, y me dio varias soluciones. La primera no funcionó, la tercera nada. Pero la quinta, de una vez, ya sabía. Entonces yo creo que ahí es un tema donde podemos apalancarnos también de, nos permite aprender nuevas cosas, nos permite también llegar a soluciones posibles y sobre todo entendiendo que cualquier sistema de inteligencia artificial, bien sea Cloud, bien sea Gemini, bien sea ChatGPT, Copilot, son herramientas que son predictivas. Como cuando jugamos con las matemáticas y queríamos llegar a una probabilidad, algo que sea predictivo, igual, terminan siendo herramientas que al fin y al cabo tienen una lógica matemática que procesa información y nos da una respuesta. Exacto. Yo creo que ya para ir cerrando, y una de las cosas que me gustaría es, ¿qué mitos de la inteligencia artificial crees que hoy en día las personas están diciendo que es una verdad, pero en realidad es totalmente una mentira? Yo creo que uno de los primeros es no debo saber programar, no debo tener bases de conocimiento, ¿sí? Realmente sí las necesitas, porque como lo que comentabas ahorita, a veces no conocemos el tema, pero por ejemplo tú le puedes preguntar a ChatGPT cómo funciona esto, ¿sí? Y ya entendiendo, ahí sí empiezas a hacer el prompt para entender, bueno, mira, se me cayó esto, considero que debe ser parte de este concepto que ya me explicaste y ahí te puedo dar la solución, ¿sí? Lo otro que nos va a quitar el trabajo, o sea, no vamos a negar que va a permitir hacer optimizaciones, pero ya hay estudios y resultados donde se ha visto que no necesariamente se van a perder trabajos. Lo que se necesita es que la persona adopte y adquiera sus conocimientos de inteligencia artificial para poder, pues, desenvolverse de una mejor forma en este nuevo mundo que estamos viviendo. ¿Qué crees que es una de las cosas que va a cambiar de aquí a los próximos 6 meses con inteligencia artificial? Estamos viendo cambios muy rápidos que antes pasaban en años, ahora lo estamos viendo en días, cada día hay más herramientas, más cosas. ¿Qué crees tú por ese lado? Yo considero que ahorita hay un muy buen avance en el tema de agentes, ¿sí? Y creo que se van a poder crear como esas estructuras y a futuro vamos a tener silos de agentes. Probablemente en las compañías ya no solo vas a tener que el área de recursos humanos no solo va a tener que estar enfocada en cómo administra el personal, sino también los agentes de inteligencia artificial. Creo que, y eso lo hablábamos con un amigo, creo que en algún momento decía también, ya no hay que llamarlo recursos humanos, sino el área de gestión de recursos. Exacto. Entonces, gestionar los recursos con inteligencia artificial, pero también gestionar los recursos como el talento humano. Creo que una de las cosas más chéveres de todo lo que estamos viviendo en este momento es que podemos entender las diferentes organizaciones o las empresas cómo están teniendo esta curva de aprendizaje. Porque al fin y al cabo es un aprendizaje colectivo. Una de las cosas que creo que puede ser algo valioso para las personas que se quieran sumar en este mundo de inteligencia artificial es cómo lo que saben hacer lo potencializan con inteligencia artificial. Tal cual. Entonces, ¿qué crees que a ti te ha permitido potencializar tus habilidades, tu conocimiento, la inteligencia artificial? Yo considero que una de las habilidades más importantes que van a requerir las compañías en estos últimos años va a ser el tema de resolver problemas. Entonces, la inteligencia artificial te permite poder como ser un poco más creativo, pensar fuera de la caja y poder como plantear esas posibles soluciones que la verdad no tenías en cuenta. Tú lo haces, por ejemplo, con los GPTs que has creado para el tema de marketing, Sí. para crear una nueva idea de negocio. Entonces, ahí es donde tú puedes como potencializar esos aspectos y llegar a obtener unos muy buenos resultados, ¿sí? Ahora que hablas de ideas de negocios, creo que una de las cosas que nos ha pasado mucho es que cada vez que nos sentamos a hablar, encontramos una nueva idea de negocio con inteligencia artificial. Tal cual, sí. Porque cuando nosotros empezamos a evaluar los procesos y ya tenemos conocimiento de qué puede hacer la IA,
creo que sí vemos grandes oportunidades, ¿no? Podemos verlos en el tema agropecuario, en la industria de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces es muy versátil y nos permite plantear nuevas oportunidades que pues, realmente pueden ser unos nichos interesantes de mercado. Y sobre todo que hay algo que también le escuchaba a alguien un día y decía, la IA es transversal. Ujú. Y creo que donde más le pueden sacar provecho, o le podemos sacar provecho todos, es entendiendo en qué soy bueno, cómo lo que yo sé hacer lo puedo conectar con inteligencia artificial y de ahí sacar un muy buen resultado. Exacto, y creo que es algo que hemos visto ya con algunos emprendedores, ¿no? Han visto esa necesidad específica que tienen sus usuarios, ya tienen de pronto una idea robusta, la estaban implementando y luego ven ese, digamos que valor agregado que le genera la inteligencia artificial y cómo lo pueden desarrollar. Entonces creo que es un campo que está aún en auge, sé que van a haber desarrollos muy rápidos y que nos van a permitir pues, poder generar hasta de pronto mayores empleos, ¿no? No necesariamente quiere decir que se quiten, ¿sí? O sea, se puede potencializar y de pronto con el recurso que ya tienes, hacer cosas adicionales, de generar ese valor agregado para tus clientes. Yo creo que una de las cosas más interesantes con lo que dices ahí, Jere, es, aparte de generar más empleo, creo que también es un cambio de la estructura mental del humano. El reto más grande es cómo empiezo a pensar. Porque creo que durante mucho tiempo nos hemos enfocado en simplemente en hacer. Y el pensar se ha quedado de un lado. Ahora con inteligencia artificial es, venga, ¿cómo le doy una orden? ¿Cómo le Ajá. escribo para que me entienda? Y después de eso, ¿cómo llego al resultado que quiero? Exacto. Ya empiezas a gerenciar, ¿sí? Sin tener realmente personas a cargo, tienes un agente y obviamente eso te permite delegar algunas tareas porque nosotros nos enfocamos mucho en tareas operativas, ¿no? Que es algo muy repetitivo que puede hacer la inteligencia artificial y realmente dedicarnos a la estrategia que es lo que más suma, ¿sí? Bueno, Jere, hay algo que nos hemos dado cuenta y creo que lo hemos hablado en nuestras conversaciones a medianoche y es una de las cosas que todo el mundo está confundiendo que en todos los procesos debemos implementar IA. Uh-huh. Y creo que la verdad es no del todo. Siendo un poco tibios aquí en la conversación. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, Cuando nosotros empezamos a evaluar, tenemos que identificar qué es lo que queremos hacer. O sea, ¿quieres automatizar un reporte? ¿Sí? ¿Realmente necesitas inteligencia artificial? No. Puede ser un paso a paso, puedes hacer un script con Python para programar algo específico o utilizar otro tipo de herramientas. ¿Sí? En el caso que realmente tú necesites que tenga como alguna interpretación del lenguaje natural, ahí es donde sí va a intervenir la inteligencia artificial y es donde debemos utilizarlo. ¿Sí? Mira que eso que dices es algo muy cierto. Hace poquito me escribía alguien, Juan, tenemos un proceso que quisiéramos automatizar con inteligencia artificial. Y yo les dije, ¿qué necesitan? Ellos tienen una IPS o es algo médico y me decían, Juan, la transcripción de la receta o la fórmula que da el doctor no queda bien organizada y la estamos estructurando con ChatGPT, con Apito y no la está organizando bien. Y yo les decía, pero ¿por qué con inteligencia artificial? Eso de pronto y con lo que hablábamos es más fácil simplemente meterle en un script de código. Bueno, no soy programador, tú sí, entonces sabes más que yo en esa parte, pero queda mucho mejor porque no va a necesitar que la inteligencia artificial per se haga el proceso porque simplemente es organizarlo. Exacto. O sea, ahí justo es eso, entender cuál es la necesidad o qué es lo que se quiere llegar a optimizar. Entonces, si tú me dices, es un texto que ellos ingresan y luego necesito que lo organice, pues se puede hacer a través de un script con Python o con otro tipo de herramientas de programación. Pero entonces viene algo que me parece muy interesante y que es uno de los mitos más grandes también y es, necesitamos, vamos a dejar de necesitar programadores. Yo creo que no sé. Eso me genera duda, entonces quisiera preguntártelo a ti. Sí, mira, en muchos artículos que he visto está el miedo, ¿no? ¿Mm? Porque todo, es como cuando ocurrió la primera revolución industrial. Todos estaban asustados, no va a quedar sin trabajo. No nos han desplazado, ¿sí? Se requiere el humano para hacer muchas cosas. Entonces, el tema es poder potenciar esa habilidad que a través del uso de la inteligencia artificial, muchos problemas que tenían los programadores, ahora los van a poder resolver en minutos, no les va a tomar horas y días. Entonces, puede que requieras menos programadores que antes, ¿sí? Eh, pero está la oportunidad de ver de pronto esos programadores que tenías enfocados
en un desarrollo específico. Por ejemplo, si eres una empresa que se encarga solo de hacer desarrollos, ya vas a tener mayor capacidad para poder brindar servicios a otros clientes. Entonces, no necesariamente tienes que desprenderte de tus empleados, de tus colaboradores. Pero entonces, la respuesta es, ¿necesitamos programadores o no necesitamos programadores? Sí necesitamos, y más para las tareas más robustas, ¿sí? La base de la inteligencia artificial es el machine learning, es programación, es temas de estadística, matemática pura, ¿sí? Entonces, esto no es algo que uno pueda aprender de la noche a la mañana, ¿sí? Tienes que hacer una especialización, una maestría, tener conocimientos específicos para poder llevar a cabo ese tipo de procesos. Es como en algunos casos me pasa, llegan personas y muestran modelos predictivos y me dicen, no, el accuracy es del 100%. Digo, no, eso está mal, ¿sí? Porque hay un tema en lo que es el machine learning, cuando nosotros empezamos a hacer modelos predictivos, y es que cuando lo da el 100% quiere decir que se ajusta tan perfecto a los datos que no va a predecir nuevos datos. Entonces, es erróneo. Es erróneo, entonces no sirve, ¿sí? Entonces, justamente es muy importante poder tener esos conocimientos y por eso digo, sí o sí se van a necesitar programadores, científicos de datos, porque la data es importante, es oro que tenemos que nosotros empezar a procesar y poderle sacar todo el provecho posible. Ahora que hablas del oro, de los datos, una de las cosas que nos hemos dado cuenta también es que las empresas, y no hablo de las empresas grandes, hablo de las empresas de a pie, de las empresas que terminan siendo pequeñas y medianas empresas, que están viendo un potencial grande en inteligencia artificial para poder de pronto solventar un poco la carga a nivel operativa, ¿cierto? Que quieren empezar a optimizar todos esos procesos. Nos damos cuenta que hay un tema, es que no están mirando los datos. Y ese es un grave error, porque al fin y al cabo, si tú quieres hacer una predicción, quieres hacer un análisis, por ejemplo, para identificar cuáles son tus clientes, poder identificar como cuáles son esos potenciales, si tus datos están errados, no vas a lograr nada. Lo que vas a tomar es decisiones erradas. Y entonces, estamos dejando todo al sentir y al pensar y no a la parte más racional. Exactamente. Entonces, sí es importante para estos procesos contar con un buen equipo, con el equipo de ensueño, el Dream Team. El Dream Team. Para poder lograr una correcta implementación de la inteligencia artificial, y también hay que crear un tema de cultura en la organización, ¿sí? Seas grande, pequeña o mediana empresa, necesitas capacitar a tus colaboradores para que aprendan inteligencia artificial y así poder ser más productivos. Pues, Jere, no sé si hay algo que quieras conversar adicional, o sí, ¿no? No, la verdad, muchísimas gracias por el espacio y pues vamos a seguir dándole con temas de inteligencia artificial. Entonces, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos aquí para seguir hablando de más temas de inteligencia artificial. Gracias por escucharnos hasta este momento y aquí van a encontrar tips, recomendaciones, algunos hacks, algunas implementaciones. La idea es desvelar muchas cosas de las que hacemos que sabemos que les van a servir a ustedes.